Bueno chicos, y antes de comenzar, no olviden suscribirse, dejarme sus comentarios acerca de qué les pareció este video. Hoy los voy a llevar a un lugar muy especial. Hola, el día de hoy estamos en el castillo de Chapultepec y vamos a dar una vuelta para que lo conozcan desde adentro. Antes de comenzar este recorrido por el castillo de Chapultepec, vale la pena saber algunos datos prácticos. El castillo se encuentra dentro del bosque de Chapultepec y actualmente funciona como Museo Nacional de Historia y abre generalmente de martes a domingo. Los domingos es gratuito. Es bastante lo que hay que caminar, mucho lo que hay que conocer. Cerca, dentro del bosque está también el zoológico, que vale la pena también conocerlo. Y más adelantito les mostraré un breve video del zoológico. Y pues bueno, comenzamos. Antes de que existiera este edificio, este cerro ya tenía un significado especial para los mexicas. El Cerro del Chapulín era estratégico. Desde aquí se vigilaban los alrededores y se controlaban los manantiales que abastecían Tenochtitlán. Era un punto de poder y no era un lugar común. Bueno, dentro de las primeras salas que visitamos podemos ver algunas caras importantes o cuadros importantes del virreinato y también algunos accesorios y antigüedades de esa época. Aquí vemos algunas de las caras más importantes que tuvieron presencia en la época del virreinato. Cabe destacar que dentro del museo hacemos un recorrido del virreinato, los niños héroes, cuando fue una escuela militar. También nos habla un poco de historia de cuando fue la independencia de México. Tenemos también bosques, jardines, disculpen. Y pues todo esto lo vamos a ver dentro del recorrido. También, aquí les muestro un poco de los pabellones del castillo. El castillo es inmensamente grande, tiene mucha historia y pues bueno. Tras la conquista se instauró el virreinato de la Nueva España. En otra de las salas del museo se presentan los personajes claves de esta época. Virreyes, autoridades civiles y religiosas gobernaron el territorio en nombre de la corona española. Este periodo casi duró 300 años, moldeando la cultura, la religión y la estructura social del país, que es justamente los cuadros que vimos al inicio de la sala. En esta sala nos muestra el inicio de la conquista. Cuando llegó Hernán Cortés, podemos ver uno de los principales vestuarios y accesorios que trajeron los españoles a nuestro país. Cuando los españoles llegaron al territorio en 1519, no llegaron solo con armas, también trajeron una forma distinta de ver el mundo. Uno de los cambios más profundos fue la religión. Los españoles fueron los que trajeron el catolicismo, con la idea de evangelizar a los pueblos indígenas. Construyeron iglesias sobre antiguos templos y reemplazaron dioses prehispánicos por santos y símbolos cristianos. Este proceso no fue inmediato ni pacífico, fue largo y lleno de tensiones. También trajeron nuevas formas de vestir, ropas europeas, telas distintas, armaduras, capas y símbolos de estatus social. Con el tiempo, esas costumbres se mezclaron con las tradiciones indígenas, dando origen a la cultura mestiza. Cuando los españoles llegaron, no se presentaron solo como conquistadores.
ofrecieron alianza y protección y la promesa de acabar con antiguos abusos que en ese entonces existían en nuestro territorio. En ese entonces se veía al imperio mexica como opresor. En ese entonces era Moctezuma II. Los mexicas dominaban a otros pueblos mediante tributos, guerras y control político. Por eso, pueblos como los tlaxcaltecas se aliaron con los españoles y no fue solo una conquista española, fue una guerra completa con múltiples bandos. La idea era derrocar a Moctezuma II, porque era la persona más poderosa de en ese entonces. Bueno, y tenemos aquí la sala justamente donde vemos reliquias del catolicismo. Luego en esta sala vemos justamente los personajes más importantes de la independencia de México. La independencia de México fue el 16 de septiembre de 1810 y culminó el 27 de septiembre de 1821. Los personajes más importantes fue Miguel Hidalgo y Costilla, que fue el sacerdote y líder que inició el movimiento, José María de Morelos Pavón, sacerdote y militar insurgente, Ignacio Allende, militar que apoyó a Hidalgo desde el inicio, Vicente Guerrero, líder insurgente clave del sur de México, y Agustín de Iturbide, militar y político que inicialmente estaba al lado del español, que se unió a los insurgentes. Dentro de las salas también encontramos murales que representan las escenas importantes de esa época y a otros personajes importantes. Tenemos el Grito de Dolores, las batallas que llevaron a la libertad de México, mostrando a Hidalgo con Morelos, Guerrero y Iturbide, entre otros, como figuras centrales de la historia. Bueno, ahora vamos a entrar a ver la Revolución Mexicana, que fue un conflicto armado y social que empezó en 1910, duró 10 años, en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, con el objetivo de conseguir democracia, justicia y derechos para campesinos y trabajadores. Fue un movimiento que marcó nuestra historia, ya que con él trajo cambios políticos, sociales y económicos. Bueno, aquí entramos a los jardines, pero nada más les comento rápidamente, con la revolución se promulgó la Constitución de 1917, que incluye los derechos laborales y agrarios, reformas agrarias para repartir tierras a campesinos y mayor participación política y fortalecimiento de instituciones. Bueno, y aquí en uno de los jardines podemos ver un panorama maravilloso de la Ciudad de México. Y bueno, estos jardines se crearon en la época del Virreinato de la Nueva España y están diseñados al estilo europeo con fuentes, parterres y caminos simétricos. Bueno, fue hasta el siglo XVIII cuando se decidió construir una residencia aquí en el cerro, y fue el virrey Bernardo de Galvez quien ordenó la construcción como casa de descanso. No fue pensada nunca como una fortaleza, sino como una residencia. A principios del siglo XIX, este castillo se convirtió en el colegio militar
En 1847, durante la guerra entre México y Estados Unidos, el castillo fue atacado. Aquí es donde ocurrió la batalla de Chapultepec. Los niños héroes eran cadetes del colegio militar que defendieron el lugar. Su historia surge porque este sitio funcionaba como escuela militar y punto estratégico de defensa. Años después, México vivió un episodio muy distinto. Francia intervino en el país y colocó a Maximiliano de Habsburgo como emperador. Maximiliano eligió Chapultepec porque era un lugar elevado, simbólico y alejado del caos del centro de la ciudad. Aquí transformó el castillo en una residencia imperial con estilo europeo y desde aquí se trazó el paso de la Reforma conectando el castillo con el centro político. El imperio cayó y Maximiliano fue ejecutado. El castillo pasó entonces a ser residencia presidencial. Y bueno, entramos a una de las secciones donde vamos a ver cómo vivía Maximiliano en su entonces y después cómo se convirtió este castillo en residencia de varios presidentes mexicanos. Bueno, cuando Maximiliano y Carlota habitaron el castillo de 1864 a 1867 trajeron muebles y decoraciones directamente de Europa, especialmente de Austria y Francia, siguiendo el estilo europeo de la época. La intención era dar al castillo un estilo imperial europeo acorde con su imagen como emperador de México. Después de su caída y que pasó a ser una residencia presidencial, se incorporaron otros muebles que trajeron de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, reflejando diferentes estilos del siglo XIX y XX. También se hicieron adaptaciones locales con artesanos mexicanos que producían muebles con madera de la región y técnicas tradicionales. Y con esto hemos terminado nuestro recorrido guiado por las salas principales del castillo de Chapultepec. A partir de aquí los invito a que continúen explorando los muebles históricos, las salas y los hermosos jardines por su cuenta. No olviden dejar en los comentarios qué parte les gustó más o qué les pareció del recorrido. Disfruten del paseo y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. The President of Mexico, they start to use it for the 1939.